La verdad, no logro hacerme a esa costumbre. Siento no poder atender su petición, Duque. No sería honesto. Hagamos unas sencillas cuentas. A día de hoy pueden contarse en España algo más de 2.800 títulos nobiliarios en vigor, que se reparten poco más de 2.300 personas. Duques, condes, marqueses siguen componiendo la nobleza de nuestros días. Diversas noticias han saltado a los medios de comunicación en los últimos tiempos vinculadas con la nobleza o con los títulos nobiliarios, nuevas concesiones, disputas familiares. Por eso nos han surgido unas cuantas preguntas. ¿Existen los nobles en el siglo XXI? ¿Qué papel juega en el siglo XXI la nobleza? ¿Tienen algún tipo de privilegios? Toda una serie de cuestiones que vamos a tratar de resolver, como siempre, en 45 minutos. Esta semana, nobles del siglo XXI. ¿Qué significa hoy tener un título nobiliario? Un título con grandeza en torno a los 6.000 euros. 6.000 en la euros transmisión. En la hacerse. En la transmisión. Son dos cosas distintas. ¿Para qué le sirve al Estado o para qué le sirve al que lleva el título? Porque piensan que somos unos viva la Virgen. La realidad nos dice que en verdad estamos francamente lejos en el conocimiento de la nobleza. Nosotros hemos tratado de buscar ayuda y auxilio en todo un erudito en la materia, el profesor de Historia del Derecho Félix Martínez Llorente. Su misión, proveernos de la información básica para enfocar correctamente el tema. Profesor, queremos hablar de nobles, queremos saber qué es esto de hablar de nobles en el siglo XXI, que a lo mejor puede sonar a alguien anacrónico o no. La primera pregunta yo creo que tiene que ir un poco por ahí. ¿Se puede hablar de nobleza, de nobles en el siglo XXI? ¿Tiene lógica? Se puede hablar como cualquier otro tipo de condecorados. Un título nobiliario en estos momentos está concebido en nuestro derecho actual como un honor y un merecimiento. Esto es una condecoración. Una condecoración a la que solo puede ser otorgada por Su Majestad el Rey. Como cualquiera otra de las condecoraciones del Estado, es todas, desde la Orden de Carlos III, la principal, si dejamos de lado la orden dinástica del Toisón de Oro, hasta la última de las Reales Órdenes, todas son otorgadas en nombre de Su Majestad el Rey. El título nobiliario es probablemente la condecoración, entre comillas, más vistosa, en el sentido de que el propio rey otorga como una alta distinción a personas muy cualificadas, personas físicas siempre, que se han destacado por su actividad profesional, por sus méritos o por cualquier otra naturaleza de actuación que el monarca entienda que debe ser recompensada con un alto título. ¿Qué es la nobleza o qué es ser noble? Sí. ¿Y qué es un título nobiliario? Sí. ¿Cómo podemos? No sé si comparten... Hay una diferencia clara. La condición de noble en la persona se perdió, entre comillas, prácticamente en el siglo XIX. Siglo XIX, con las leyes de igualdad constitucional y igualdad ante la ley, lógicamente el Estado igualitario conllevó el que las diferencias por razón de nacimiento desaparecieran. Sin embargo, uno es noble por distintas circunstancias. Esto es, uno puede ser noble en estos momentos en España, puede ser noble de mérito por haber sido condecorado con una alta condecoración del Estado. Esto es concretamente la Orden de Isabel la Católica o la Orden de Carlos III. ¿En qué se plasma esa condición? En nada. Es solamente un reconocimiento personal. Uno puede tener a gala el de haber sido reconocido con la condición de noble, esto es destacado, que sería el término, destacado, y en otros casos, pues ciertamente tenerlo en una consideración enorme, como es el caso de la nobleza titulada. La nobleza titulada es aquellos nobles que han sido recompensados con un título a lo largo de la historia, un título destacado de nobleza, que va desde el título de vizconde, por ejemplo, hasta el título de duque, que es el de más alta consideración, y por encima de ellos, de todos ellos, está la grandeza de España. La tradición nobiliaria se ha encaminado siempre a un ámbito que no debería de ser, esto es, se considera un objeto vetusto, propio de épocas de la Edad Media. Tiene, ¿no? Sí. Y se corresponde con la realidad. Esa es la imagen, y no se debe de corresponder con la realidad, y de hecho no se corresponde. De hecho hemos visto que los últimos títulos nobiliarios otorgados son a científicos de reconocido prestigio o incluso a un seleccionador nacional. En ese sentido es, por lo tanto, y debe de ser y tomado así,
como una alta distinción otorgada por la corona, en la que se reconoce en la persona del beneficiario pues una alta posición, una actividad destacable, una persona que debe de ser objeto de reconocimiento por parte de la corona y del Estado. ¿Me puede decir en qué se concreta en nuestros días? En nada. Insisto, eso es lo que esto iba a preguntar ahora. Es un merecimiento, es una vanidad prebenda, personal. ¿Tiene algún beneficio, algún privilegio? Ninguna. No puede existir. En un Estado social y democrático de derecho no puede haber una distinción entre las personas por razón de su nacimiento ni por que haya sido condecorado. No conlleva nada más que ese reconocimiento. Nada más, solamente un tratamiento especial, un tratamiento público, que es el del excelentísimo señor. Ahondemos un poco más en el asunto, en este caso en la institución que agrupa y vela por el buen uso de estos títulos nobiliarios, entre otras funciones, y no es otra que la Diputación de la Grandeza de España. Nos hemos citado con uno de sus vocales precisamente para seguir acercándonos a la figura de los nobles. Si le tengo que presentar, la cosa es larga. Excelentísimo señor don José Miguel de Mayoralgo y Lodo, lo de excelentísimo porque lo da el título nobiliario que usted tiene. El título de excelentísimo señor para los títulos nobiliarios está reservado a los grandes de España. A los grandes de España. A los títulos sin grandeza el tratamiento es de ilustrísimo señor. Lo que pasa es que yo soy excelentísimo señor por ser académico de la Real de Extremadura. Viene muy bien este pequeño error porque, para ilustrar la primera pregunta, y es, sabemos muy poco en general de la nobleza, de toda la operativa de los títulos nobiliarios en España. ¿Se le tiene el mismo conocimiento que en el resto de los países? ¿Se le tiene el mismo respeto que debería de tenerse? Bueno, yo creo que no, porque en primer lugar no es que se tenga un desconocimiento, sino que además se tienen ideas equivocadas muchas veces, y eso, como es natural, redunda en perjuicio también de lo que históricamente ha sido la nobleza española. Actualmente la nobleza no es lo que era anteriormente. En el antiguo régimen la nobleza estaba respaldada normalmente por unos cuantiosos patrimonios y normalmente los nobles se dedicaban a la vida palatina y también al desarrollo del ejército, del ejercicio de los cargos municipales a través de los cargos de regidores, corregidores y similares, y también a la actividad diplomática. Actualmente la situación ha cambiado de una forma bastante notable y los títulos pues naturalmente han perdido esos patrimonios con carácter general y tienen que dedicarse pues a la actividad diaria en el ejercicio de sus profesiones. Digamos que hoy los nobles son personas absolutamente normales que tienen que buscarse la vida como el resto de los mortales, como el resto de los españoles, y que tienen esa, no lo voy a llamar prebenda, sino ese reconocimiento que es un título nobiliario en este caso. Efectivamente, es decir, hoy ya el propio Tribunal Constitucional se ha encargado de establecer en varias sentencias que el hecho de llevar un título nobiliario no lleva aparejado ningún tipo de privilegio, ni de preeminencia, ni de derecho preferente a tener algún cargo o algún tipo de oficio como ocurría antiguamente. Usted, además de ser conde de los Acevedos, es vocal de una institución que seguramente, si hablábamos antes de desconocimiento de la mayoría de los españoles del mundo de la nobleza, de esta institución será todavía más desconocido. Es el órgano encargado de aglutinar y de representar a todos los nobles. En un primer momento solamente formaban parte de ella los grandes de España, aunque tenían competencia en determinadas materias sobre el resto de los títulos. Pero en 1999 se modificaron los estatutos y ya han pasado a formar parte de ella, tanto en la clase dirigente, es decir, en lo que es el Consejo Permanente y Diputación de la Grandeza, como en la representatividad que engloba a todos los grandes y títulos del reino. ¿Cuáles son las funciones que realiza a día de hoy la Pues Diputación Permanente? las funciones son representativas, es decir, representar a toda la nobleza titulada, tanto sean grandes de España como los títulos del reino, la labor de información para el Ministerio de Justicia y para los órganos oficiales que lo requieran. Se emiten también informes a petición de juzgados y de audiencias en pleitos sobre materia nobiliaria. También es el órgano que sirve de comunicación entre la Casa Real y los grandes y títulos del reino, y en general, como digo, pues es el órgano que centraliza la función de los títulos nobiliarios frente a la sociedad y frente a los propios órganos oficiales. Si pensamos en cómo se obtiene hoy un título nobiliario,
a todos se nos ocurriría, primero por herencia, por sangre, lógicamente, lo ostenta la familia y lo tenga que heredar la persona que corresponda, por concesión del rey, como hemos visto además recientemente que acaba de conceder algún título, y supongo que por reclamación también en algún caso el que título esté latente o en algún tipo de litigio. Efectivamente. ¿Son las únicas formas de acceder sí, a la nobleza? Sí, efectivamente. Es decir, son la concesión del rey, que es como órgano soberano ha sido siempre la persona de la que emana la gracia de conceder títulos nobiliarios, aunque ha habido algunos casos muy curiosos. Por ejemplo, al estallar la Guerra de la Independencia, estando cautivo el rey, se constituyen en España las juntas gubernativas de carácter regional, que llamaríamos hoy, en realidad se llaman provinciales, y algunas de ellas, todas ellas se arrogan funciones de soberanía ante la ausencia del rey, y algunas de ellas conceden títulos nobiliarios en 1808. La segunda forma, y la más habitual, lógicamente, de suceder en ellos es la sucesión. Cuando fallece un titular, sucede el hijo mayor o hijo o hija mayor, a partir de la ley 2006, que establece la igualdad entre el hombre y la mujer para la ostentación de los títulos nobiliarios, o también puede hacerse mediante un anticipo que hace el padre o madre, poseedor de varios títulos, de cesión o distribución a sus hijos, es decir, que se los cede en vida o los distribuye. El primero que posee el título, el que es recompensado por el rey por primera vez, por vez primera con el título, tiene la prerrogativa de elegir qué naturaleza quiere para ese título. Si quiere que sea vitalicio, si quiere que sea hereditario, si quiere que se herede de una determinada forma, si quiere que se herede por uno de los hijos y no por otro, etc. Pero a partir del segundo heredado ya el título tiene vida propia. Y el título siempre buscará aquel que por la carta de concesión establece expresamente que debe ser heredado el título. Por lo tanto, uno que posee un título lo posee, pero no en propiedad. El título, cuando él fallezca, tendrá vida propia y buscará a aquel que le tiene que heredar. Hay otra forma, que es la reclamación judicial de títulos nobiliarios en pleitos por personas que se consideren con mejor derecho respecto de quien lo ostenta en ese mismo momento. Y otra forma también es la rehabilitación, es decir, una serie de títulos que cuando en su momento falleció el titular, ninguno de los herederos los reclamó, y al cabo del tiempo se tiene que acudir a un procedimiento distinto de la sucesión, que es cuando han transcurrido más de 5 años desde la muerte del último poseedor. Los títulos, por naturaleza, son imprescriptibles, esto es, no pueden desaparecer nunca. El título se puede rehabilitar siempre y cuando en estos momentos, según nuestro ordenamiento jurídico, no hayan transcurrido más de 45 años desde que lo poseyó el último. De tal forma que se hacen sucesivas convocatorias a los posibles herederos y puede quedar en estado latente, que es como se denomina, de tal forma que hasta que no lo rehabilita otro, el título sobrevive, pero sobrevive durmiente. La rehabilitación se tiene que producir, según los plazos que estipula la ley, antes de transcurridos los 45 años desde que el último poseedor lo tuvo. Si no se hace así, el título revierte a la corona y ya no puede volver a ser otorgado hasta que el rey nuevamente se lo dé a alguien que estime que debe dárselo, pero generalmente no se vuelve a dar. ¿Es habitual el reclamar títulos que se hayan perdido, que estén latentes? Sí, mucho. Lo que representa el título, es decir, las personas que hemos nacido en familias tituladas, pues tenemos un poco de conciencia del origen de nuestra familia, de la historia del título, y todo eso, pues lógicamente, las personas que tienen derecho a esos títulos, pues tienen esa sensación y esa querencia a los títulos nobiliarios por lo que representan en sí, y por ello es lógico que muchas de estas personas que se encuentran en su familia por razones normalmente de precariedad económica en generaciones anteriores han tenido que abandonar los títulos, con el tiempo los quieren recuperar. Una vez que los títulos están caducados, no los lleva nadie y tiene que acudir, como antes decía, al procedimiento de rehabilitación, y otras veces, en cambio, por azares de las circunstancias de la vida, pues han recaído o los han sacado otras personas de peor derecho, y entonces estas personas ponen pleitos a esas personas de peor derecho para recuperar lo que ellos consideran que les pertenece a ellos. Un título es intangible, es inmaterial, es solamente el honor al uso de un sobrenombre, conde de, duque de, pero nada más, no conlleva más. El rey no les otorga con el título un caudal, ni les otorga una posición especial en el Estado, no, sino solamente es un mero reconocimiento nominal. Y eso es un lujo, porque en sí mismo no supone para el Estado nada más que ingresos. ¿Cuánto puede ser ese gravamen, esa tasa,
por hacerse con un título en un caso normal? Ya Pues me ha comentado que hay muchos casos, pero... Sí, pues si es sin de padre a hijo, por ejemplo, un título sin grandeza, ahora mismo está establecido en 760 euros más o menos. Bueno, es algo relativamente económico, Y ¿no? con grandeza de España, si de padres a hijo, pues pueden ser 2.000, 2.200 euros aproximadamente. Es decir, que, hombre, son cantidades relativamente importantes teniendo en cuenta que no llevan aparejado ningún tipo de privilegio ni ningún tipo de, exactamente de privilegio, sea de tipo político, de tipo social o de tipo económico. Por lo tanto, hoy quizás no se justifique la existencia de ese gravamen, que por cierto es el único caso en Europa en el que la posesión de títulos nobiliarios ha estado gravada con un impuesto desde tiempos muy antiguos. Por eso en el resto de Europa no sucede. Aquel que tiene posibilidad de heredar un título no le quepa la menor duda que lo va a heredar. Sacará el dinero de donde sea para pagar el impuesto correspondiente del impuesto de títulos, que en estos momentos cada año el gobierno establece la cantidad que debe de ser, se incrementa en un tanto por ciento según el IPC, pero gira en torno a un título con grandeza en torno a los 6.000 euros en la transmisión. El hacerse. En la transmisión. Señor de Mayoralgo, ¿qué significa hoy tener un título nobiliario? Hoy un título nobiliario supone fundamentalmente dos cosas. Una, el recuerdo de los hechos que dieron lugar a la concesión a la persona que mereció esa gracia, y el ejemplo que se supone su persona en el sentido de tratar de imitar los hechos que originaron aquella concesión, tratar de superarlo en la medida de lo posible y en todo caso mantener siempre pues una forma de vida que sea un poco acorde pues con las normas tradicionales que han imperado y que dominan lo que debe ser la nobleza española. ¿Cuál es la diferencia o cómo se llega a ser grande de España y cuál es la diferencia entre un título nobiliario y ser grande de España? Bueno, la grandeza de España es un poco el culmen de la jerarquía nobiliaria. La dignidad de grande de España nace en tiempo del emperador Carlos V, que va concediendo a las personas que ostentan título, digamos, de un mayor poder económico, social, emparentados familiarmente y dueños normalmente de grandes patrimonios. La concesión la hace el rey y normalmente cuando concurren en la persona a la que quieren agraciar con esa con esa dignidad, pues unas veces pues por el origen familiar antiguo, otras veces por el poder, por la historia, por la circunstancia, y ya más modernamente la grandeza se suele conceder normalmente por los méritos personales. ¿Cuántos nobles y grandes de España puede haber ahora mismo? Pues grandes de España, títulos en general hay como unos 2.800 en vigor. De ellos están ostentados por unos 2.200, porque claro, hay personas que tienen varios títulos nobiliarios, entonces el número de poseedores es menor con respecto al propio del título. De ellos hay unos 450 aproximadamente grandes de España y el resto son títulos del reino. El número de títulos en estos momentos no es demasiado elevado, pese a lo que podamos suponer. Es más, muchos de ellos están en manos todavía de una sola persona. Una sola persona ha ido atesorando, por razones de familia, ha ido atesorando varios títulos en su haber, de tal forma que la duquesa de Alba, por ejemplo, pues puede rondar en torno a los 20 y tantos títulos, el ducado de Medina Sidonia otros tantos, Medinaceli otros tantos. Hay títulos, lógicamente, de más honda raigambre, que tiene una historia enorme, como muchos de los títulos de la Casa de Alba, por ejemplo, y hay otros que son tremendamente recientes, algunos de ellos concedidos el mes pasado, en el que por las condiciones o por las necesidades que el rey estimaba oportunas de recompensar, pues se han otorgado una serie de títulos. Todos ellos tienen la misma condición para su majestad el rey, todas. O sea, todos tienen el mismo nivel, independientemente. Ahora bien, ciertamente hay con más historia, aquellos que tienen una mayor historia, como ocurre en cualquier cosa. Los que tienen una mayor tradición y han tenido detrás de ellos pues un bagaje histórico considerable, pues lógicamente tienen una mayor consideración. Hablar del duque de Alba, pues lógicamente es hablar de una alta personalidad en la historia de España. Hay ahora mismo mucha gente utilizando de manera cosmética un título nobiliario. Sí, eso sí, la vanidad humana, eso ha pasado siempre, tanto en títulos nobiliarios como otra serie de corporaciones pseudonobiliarias. A la gente le encanta pues la vanidad. Y efectivamente existen, incluso se han montado algunos negocios absolutamente fraudulentos, ilícitos, con el fin de sacar dinero de algunas personas aprovechadas. Y normalmente las víctimas, unas son unos incautos que se creen que esas
esos, llamémosle, montajes son verdaderos y pagan cantidades a veces importantes, y otras, en cambio, pues son personas que saben perfectamente que eso es falso, pero quieren tener una mera apariencia de legalidad con un título normalmente fraudulento, pero que tienen una apariencia de veracidad y se muestran ante la sociedad pues con el título de marqués o conde de tal o cual, que son rigurosamente falsos, no están reconocidos, y además incluso el origen ni siquiera es un origen verdadero. De la misma manera que existe la ingeniería financiera, pues existe lo que podemos llamar la ingeniería nobiliaria, es decir, hay gente muy lista que hace unos montajes, monta unos procedimientos y hace creer a determinadas personas que esa forma de obtener un título nobiliario es plenamente legal. El señor paga, en fin. Supongo que no precisamente cantidades pequeñas de dinero. No, cantidades grandes, claro, cantidades grandes. Son cantidades grandes, primero porque hay mucha gente en ese montaje, y luego porque este tipo de cosas, normalmente el que acude a ella es persona que tiene un alto poder adquisitivo. Pues déjeme entonces que amplíe la pregunta. ¿Qué hay que hacer si a alguien le dice, tú puedes pedir o puedes reclamar determinado título nobiliario porque a tu familia le corresponde por herencia? ¿Uno cómo se entera de si eso es cierto o no? Bueno, normalmente en una familia siempre se sabe que han existido los títulos. Es decir, cuando alguien le dice que tiene un determinado título del que no ha oído hablar en la vida, pues normalmente que eso no es verdad. Pero la manera es o bien llamar a la Diputación de la Grandeza, consultar la guía oficial del Ministerio de Justicia, el elenco de títulos nobiliarios o la página web de la Diputación de la Grandeza de España, donde están recogidos los títulos nobiliarios que están vigentes. ¿Qué pasaría si cambiara la organización del Estado en España? Si en lugar de una monarquía tuviéramos, pues el caso de una república, aunque las repúblicas, tenemos ejemplos bien cercanos, desde los Estados Unidos a Francia, conceden también pues, reconocimientos. Sí, ciñéndonos, por ejemplo, a lo que ocurrió en España, por ejemplo, en la Primera República, si bien en un primer momento no se llegaron a abolir los títulos, pero tampoco se les privó de reconocimiento. Sin embargo, hubo una época en que los presidentes de la República no concedían títulos, pero sí firmaban cartas de sucesión en los títulos. Es decir, cuando alguien fallecía durante el periodo de la República, pues yo he visto cartas de sucesión firmadas pues, por Pi Margall y por Salmerón, por ejemplo. En la Segunda República, el gobierno de la Segunda República, por un decreto de 1 de junio de 1931, privó a los títulos de reconocimiento oficial, pero no los suprimió como erróneamente consideran algunos. Simplemente dijo que no costaría más que los nombres y apellidos de los interesados no tendrían reconocimiento oficial, pero sí, en cambio, podrían usarlo los particulares en sus relaciones sociales y privadas, y de hecho así ocurrió. En este caso, si se eliminase, por ejemplo, la concesión de títulos, por ejemplo, desapareciese la monarquía en España, aquellos que hubiesen sido beneficiarios a lo largo de la historia con un título seguirían haciendo uso de él y se seguirían sucediendo en base a la normativa que en su momento reguló la institución. En eso no habría cambio, y de hecho ocurrió en la Segunda República, se siguieron sucediendo los títulos y la Diputación de la Grandeza jugó un papel importante en velar de manera arbitral porque la sucesión de los títulos se adecuase a lo que había sido su regulación legal a lo largo de los siglos. En Italia, que es república, siguen sucediéndose los títulos nobiliarios. Y en otros ámbitos que a veces desconocemos pero que tienen nobleza titulada. Brasil tiene una nobleza titulada impresionante. En la sociedad que vivimos actual tendemos a la mayor igualdad posible, a la mayor democracia. ¿Tienen recorrido, tienen sentido los títulos nobiliarios? Hombre, tienen sentido en la medida en que suponen siempre un reconocimiento de la propia historia. Es decir, los títulos nobiliarios forman parte de la historia de una nación, se quiera o no se quiera. Y claro, si uno renuncia a la propia historia, está renunciando también a una parte importante de su propia personalidad, me refiero desde el punto de vista nacional y desde el punto de vista político, histórico y de todo tipo. Toda nación que no respeta su historia está condenada a repetirlo, a fracasar. Por lo tanto, la proyección que hoy se puede considerar que tiene la nobleza titulada es precisamente el servir un poco de reflejo y de recuerdo de la propia historia y, como decía antes, de servir de ejemplo también a los propios titulados respecto de sus antecesores y también como un ejemplo a la sociedad, que eso puede ocurrir hoy, mañana y siempre. Son dos cosas distintas. ¿Para qué le sirve al Estado o para qué le sirve al que lleva el título? Porque piensan que somos unos viva la Virgen. La nobleza va asociada a un color político habitualmente. Hombre, normalmente somos más bien conservadores, tradicionalistas, y digo en general, hay de todo. Es un orgullo, es una suerte haber nacido en esta familia.
Continuamos nuestro periplo en tratar de acercar y seguramente en muchos casos desmitificar la imagen que tenemos de los títulos nobiliarios. Quizá baste una charla con dos de ellos para ver la normalidad con la que un vizconde y marqués y una condesa encaran la aristocracia de esos títulos. Alfonso, tengo un problema para empezar así. Es que yo es la primera vez que estoy delante de alguien que tiene un título nobiliario. ¿Cómo se le trata? ¿Cómo hay que... ¿Tiene algún trato especial? No, absolutamente ninguno. Existen tratamientos antiguos administrativos, digamos, y cortesanos que teóricamente tenemos derecho. En mi caso, tengo el tratamiento de excelentísimo señor, pero no me vas a llamar vuecencia. O sea, no. Y no creo que sea la primera vez que estás delante de uno. Lo que pasa es que hoy día no sé por qué hay como un poco de pudor de usarlos y hay mucha gente que no es que lo oculte, nadie lo oculta. Por lo menos conocido, yo no tengo constancia de haber estado charlando con alguien con un título nobiliario, con un noble, al fin y al cabo. Sí, exacto. Los únicos que hay hoy día, la nobleza española hoy día solamente son los títulos. No quedan más. Aparecemos en el Boletín Oficial del Estado y el rey nos firma un documento. Voy a leerlo porque si no es muy largo. La tarjeta de visita tiene que ser importante. Alfonso Ceballos Escalera Gila, vizconde de Ayala y marqués de la Floresta. Sí. Tengo 2 títulos nobiliarios exactos. 2 títulos nobiliarios. He heredado 2, sí. Y curiosamente ninguno propiamente de Castilla y León. Uno es vasco, el vizcondado de Ayala, y el otro es catalán, el marquesado de la Floresta. Es un pueblo de Lérida, con un castillejo y en fin. ¿Cómo llegan a ti los títulos? Pues por herencia, por sangre. Los títulos no se pueden comprar ni vender, entonces ni transmitir voluntariamente, no se pueden ceder, más que por sangre. Bueno, vizconde de Ayala era mi padre, mi abuelo, mi bisabuelo, mi tatarabuelo. O sea, es una cuestión de herencia, no tiene ningún mérito. Y en mi caso, que tengo 6 hijos, pues voy a distribuir. Voy a reservar el título de marqués de la Floresta para la hija mayor, la primogénita, quiero decir, y el título de vizconde de Ayala para otro de los hijos. ¿Cómo lo llevan tus hijos? Eso cuando en algún momento hablarás. Con absoluta normalidad. ¿Sí? Es una cosa que, no sé, es como en las demás familias se habla de tantas cosas, del abuelo era tal cosa o el bisabuelo era tal otra, pues... no tiene mayor historia, es una cuestión habitual, cotidiana, normal. Tampoco se habla muchísimo de ello. ¿Qué función tiene? Te podemos preguntar, ¿para qué sirve hoy tener un título nobiliario? ¿Para qué ser sirve? noble? Vamos a ver, son 2 cosas distintas. ¿Para qué le sirve al Estado o para qué le sirve al que lleva el título? Al Estado le sirve simplemente como un depósito de tradiciones. Es una antigua tradición, como tenemos otras muchas en España, quiero decir. ¿De qué sirve el uniforme de gala de la Guardia Civil con sus charoles y sus tricotes? Pues no lo sé. Es simplemente mantener una serie de tradiciones, nada más. Es una forma que tiene el Estado de premiar. Normalmente en los estados más modernos solamente se premia al individuo. Pero nosotros somos un Estado muy antiguo, una dinastía, una monarquía prácticamente milenaria. Arrastramos muchas de esas tradiciones, pero no solamente en los títulos, en otras muchas cosas. La sociedad española, que es muy igualitaria y además profundamente envidiosa, lo somos todos, sí, eso es, dicen que es el pecado nacional. Solamente tolera un título, y esto lo conozco muy bien, si lo honras. Es decir, en mi caso, por ejemplo, vamos a ver, yo me he tomado la molestia, que no es otra cosa, de obtener 3 doctorados en 3 universidades públicas distintas, de publicar muchos libros o de ser académico o catedrático. Bueno, entonces se te perdona. Digamos considera... que si en tu vida profesional, tu vida privada, claro, en el ámbito privado de tu vida, demuestras que tienes vales, ciertos valores, que eres digno, entonces la gente te lo respeta. La gente te lo respeta. Ahora, en fin, si eres un tontiloco de los muchos que hay también, porque en la nobleza española no tiene la menor diferencia con el resto de la sociedad. Me explico. Hay noblezas, por ejemplo en Inglaterra, donde la alta nobleza británica es distinta del resto de la sociedad y se comporta de una forma distinta. Es una cuestión muy antigua y viene de otro... En España no, en España desde muy antiguo, recuerdo un autor francés que habla de que yendo por el Prado le pidió fuego al duque de Alba, nada menos, en 1830, y el duque de Alba amablemente se lo dio. Un lord inglés lo que le hubiera dado es un fustazo en la cara. De educación, es decir, aquí ha habido una educación en la nobleza y en el resto de la población, pero sobre todo en la nobleza, de un catolicismo muy vivido y muy compasivo, vamos a decirlo así. Es decir, por ejemplo, en mi familia cuando había criados, quiero decir, pero yo lo he vivido todavía, y un criado, normalmente entraban muy jóvenes en casa y morían en casa muchas veces. En mi caso lo he vivido una vez. Mi madre o mi abuela o mi padre bajaban a acompañar una agonía, quiero decir, porque eran de la familia.
Ese sentido cristiano de la vida, del colectivo, hace que la nobleza española nunca haya sido distinta del resto de la población. Es exactamente igual. Por lo tanto, hay gente que vale, hay gente que no vale, hay gente inteligente y en general, la gente es un poco mejor educada en el sentido de las formas, pero no siempre. Hay nobles profundamente maleducados. Marianela, que es como la gusta que la llamen, ostenta el título de condesa de Alba de Yeltes, vinculado a la casa de los Cerralbo, y conoce muy bien lo que es tener un título, porque podemos afirmar que en su caso ha sido noble prácticamente toda su vida. ¿Cómo entiende usted eso de tener un título nobiliario? Aunque sea un poco pedante, para mí es un orgullo. Para mí es un orgullo. Es una suerte haber nacido en esta familia. Indudablemente que lleva muchas cosas con esto de sacrificio, que es lo que se está perdiendo, de sacrificio. Pero no dejas de pertenecer a una gran familia y a gente que ha hecho grandes cosas por España. Trato de que todas las cosas que yo hago estén pensadas para que esto tenga un poquito de brillo, que se está perdiendo, porque eso se está perdiendo. Pero yo lo que siento es un gran orgullo y una gran responsabilidad, sobre todo una gran responsabilidad. Yo no he hecho nada porque yo lo heredé de mi abuelo. Tú vas, presentas la carta de sucesión, un montón de papeles, pagas a Hacienda un dinero que te corresponde y el título es tuyo, ya está. O sea, no es decir, heredó un título y qué bonito, no. Tú tienes que sacrificarte por ese título y procurar hacer el bien. Y lo que te decía antes, la satisfacción del deber cumplido. Y para mí eso es lo más importante. Es la frase que yo pondría en mi vida. Estoy contenta porque voy con el deber cumplido. Y es verdad, yo me he sacrificado mucho toda mi vida por apellidarme Aguilera. Yo acabo de decir cuando era pequeña, yo quiero apellidarme Fernández. Porque mi padre, no, es que tú. Le voy a preguntar, ya que nos ponía ahora el ejemplo de una chica relativamente joven, que con 20 y tantos años ostenta un título, ¿a usted le pasó algo parecido? Igual. Echando la vista atrás, ¿qué cree que le ha dado y qué cree que le ha quitado el haber tenido el título durante todo este tiempo? Yo creo que he quitado nada. Darme pues la satisfacción personal para mí. Y luego pues digo yo que solo sirve para pedir habitaciones en los hoteles, y es verdad. O sea, tú llamas a un hotel... Eso es, ¿para qué sirve un título hoy en día? Para nada, verdaderamente para nada. Satisfacción personal, orgullo de la familia. Nada más. Porque, mira, es una anécdota. Nosotros íbamos a ir a la Semana Santa de Sevilla. Queríamos ir al Alfonso XIII. Claro, era como, pues como estar con una ilusión que tú querías ir allí para luego quedarte a la Feria de Abril. Y llamamos, mi primer marido era abogado aquí en Salamanca, y dijo cómo se llamaba, y claro, dijeron que no había habitación, por supuesto. Y entonces yo le dije, bueno, déjame que llame yo. Yo llamé, dije que era la condesa de Alba de Yeltes, y inmediatamente tuve habitación. Para esas cosas te sirve. ¿Sirve? Sí, para eso sí. O, por ejemplo, pues que hay un acto público, pues parece que él lleva a una condesa, viste un poco, dentro de eso, esas cosas de sociedad. En cuanto al individuo, ¿para qué me sirve a mí un título nobiliario? A nivel práctico, 2014, ¿qué utilidad? Utilidad poca, aunque esto va por ciudades, es muy curioso cómo funciona España. En determinadas ciudades un título o ser noble tiene cierta importancia. Por ejemplo, Madrid, Sevilla, Oviedo, Santa Cruz de Tenerife, en Jerez, y en cambio hay otras ciudades donde no tiene la menor importancia, como puede ser Barcelona. En cambio en Palma y en Valencia sí, hay un núcleo, digamos, social, sociológico, que da importancia todavía o aprecia la existencia de títulos. Se tiene una imagen en la sociedad, quizá, si preguntáramos en la calle, del noble con una vida un tanto disipada, ufano. Eso es el prototipo del marqués andaluz, digamos, que tampoco era así, pero bueno, algún caso habría. Es un poco caricaturesco. Hoy día yo, la gente que conozco,
Todo el mundo se gana la vida, las fortunas ya no existen, quiero decir, lo más que uno tiene es un pasar, ha heredado una finquita, a lo mejor, una cosa, pero no tiene fortuna. No hay grandes fortunas en la nobleza española. Hay alguna, pero se cuentan con los dedos de una mano. Los nobles hoy día, yo conozco, no sé, mi tío el conde de Fuensalida es catedrático de universidad y vicerrector de la Autónoma. Mi padre fue un ilustre abogado en Madrid, muy destacado además, tuvo un gran despacho. Mi abuelo era un coronel de artillería sin más fortuna. Quiero decir, la nobleza hoy día, pues todo el mundo trabaja y todo el mundo se gana la vida exactamente igual que el resto de los españolitos. Aquí se le dice, en tu círculo de confianza de amigos, evidentemente sabrán que tiene ese título nobiliario, pero ¿a quién se le dice yo soy vizconde, soy marqués? Yo quizás soy un caso un poco especial porque no lo he ocultado nunca. Es decir, mi nombramiento de cronista de Castilla y León figuro como marqués de la Floresta en el boletín oficial. Es decir, a mí me parece que cuando el Estado el rey te da una distinción, es para que la uses, no para que la guardes en una vitrina. Por otra parte, yo no tengo por qué ocultarme. El título hoy día no es más que una parte del apellido, o sea, hablemos de derecho. Vamos a ver, un título no te da ningún privilegio, no te pagan ningún sueldo y al revés, te puede traer alguna complicación. Pero pagas un impuesto, no solo no te pagan a ti, sino que tú pagas un impuesto. Entonces, si lo pagas y pasa a formar parte de tu apellido, porque no es más que eso, ¿por qué tienes que ocultarlo? ¿Da acceso a algún sitio el título? ¿Descuelga algún teléfono? ¿Abre alguna puerta? Sí, en algunas ciudades como las que he dicho, sí, es verdad que socialmente tiene su importancia y sí, algunas veces abre puertas. O sea, en Madrid y Sevilla, alguien que tiene un título tiene acceso... Y Valencia, y Palma, y Oviedo, y La Coruña, y hay ciudades. En cambio, en otras no tiene la menor importancia. Sí lo tiene. Por ejemplo, en Segovia no tiene ninguna. Nada. No, pero todo el mundo sabe quién es el marqués de la Floresta. Quiero decir que eso sí. Pero no tiene ninguna cuestión especial, no. Yo creo que no. Te da acceso, eso sí, a una serie, llamémosle de clubs o de corporaciones nobiliarias en las que si no tienes el título no entras. No sé, la Maestranza de Sevilla, o en fin, la Orden de Calatrava, o la Diputación de la Grandeza de España, eso sí, pero bueno, es lo normal, claro. Y alguien preguntará, ¿y se puede ejercer de lobby ese tipo de clubes o de asociaciones? Hasta ahora no han funcionado como lobbies, nunca. Quizá un poco más aquellas corporaciones que han sabido mantener un patrimonio y unos ingresos muy importantes, por ejemplo, la Maestranza de Sevilla. La Maestranza de Caballería de Sevilla, la Real Maestranza, por la propiedad de la plaza, tiene unos ingresos muy cuantiosos al año. Entonces, esos ingresos los ha aplicado muy bien en obra social. No sé si gasta 100 millones de pesetas, gastaba antes en becas en la Universidad de Sevilla. Entonces, hace una obra social tan importante que hay que fijarse en un detalle. La Junta de Andalucía, siempre socialista y a veces muy socialista, le ha concedido a la corporación, vamos a llamarlo, de los marqueses y de los señoritos andaluces, la Medalla de Oro de Andalucía. O sea que en esos casos sí, se tiene un poder. Pero lo tiene la corporación, no el marqués de turno. Ante hoy, en pleno siglo XXI, año 2014, ¿qué sentido le encuentra a los títulos nobiliarios, a la nobleza, a esa aristocracia? Mira, si de verdad sintieran cómo tienen que ser, sería una clase importante porque ayudaría, entre otras cosas, al rey, a toda la familia real. Date cuenta que el rey siempre ha estado muy dependiente de los nobles, de sus camarillas, que el rey Juan Carlos las quitó de todas. Tenía sus razones, porque todo el mundo iba a ver si me da esto, tenía sus intereses, a ver, ¿no? Claro, entonces tenía sus razones, en ese momento tenía sus razones. Pero los nobles siempre han ayudado al rey. En cualquier revolución, los nobles han estado de parte del rey. En todas las cosas. Y yo creo que sería una cosa necesaria. Hoy no, porque el rey es un personaje simbólico, no manda. Entonces tampoco los necesita. Es una clase a extinguir. ¿El futuro que le espera a los títulos nobiliarios es que vayan...? Yo creo que es a extinguir, que sí, que seguirán existiendo, pero es como clase se va a extinguir. Hoy en día usted, Marianela... Llámame de tú. Yo de usted ya. Aunque soy muy mayor, pero me ves muy vieja. Oye, que soy abuela. ¿Utilizas el título cuando te presentas en algún sitio? ¿Cuándo lo utilizas? ¿Cuándo dices, soy la condesa de Alba de Yeltes? Para pedir plaza para mi nieto en los Legionarios de Cristo. Esto es una anécdota, ¿eh? Pero sí, ya tú vas y puedes ser el primer ministro,
no te la dan, porque hay una lista así. Yo llamo, digo, soy la condesa de Alba de Illete, y le dan plata. Determinadas situaciones, ¿no? Alguna vez. Determinadas situaciones. Pero en la vida diaria no. Nunca, jamás. Es que ni siquiera los apellidos, porque como encima tuvieron la mala ocurrencia de ponerme este nombre tan cursi, de ponerme Marianela, pues yo no necesito nada más con decir Marianela. A ver cuántas Marianelas conocéis. Vamos a hablar un poco de política también. Los títulos nobiliarios, la nobleza, ¿va asociada a un color político habitualmente? Hombre, normalmente somos más bien conservadores, tradicionalistas, y digo en general, hay de todo, hay de todo. O sea, y ha habido siempre de todo. Quiero decir, yo publiqué, cuando yo era, en fin, más jovenzano, bueno, he hecho muchas cosas en periodismo, de hecho tengo carne de prensa también. El caso es que había en la Movida de Madrid, que es mis 20 años, había una revista famosísima, La Luna de Madrid, que era la revista de la Movida y que se ha conmemorado hace poco el 20 aniversario. Pues en esa revista he publicado yo algún artículo sobre nobleza roja, porque la ha habido. Por ejemplo, el jefe del Partido Republicano en la época del siglo XIX era el Marqués de Orense. La calle de Orense en Madrid es por el Marqués de Orense, que era marqués y jefe del Partido Republicano durante el sexenio. Después ha habido muchísimas más. No deja de tener una cierta que era comunista. Sí. Lo de ser republicano y ostentar un título bastante nobiliario. Absurdo parece, pero ¿por qué no? Así ha sido. O sea, también ha habido una nobleza roja. También hay una nobleza, una parte de la nobleza española, aunque sea mayoritariamente conservadora, otra más tradicional, en general hemos sido bastante liberales. O sea, más bien de centro. Quiero decir, no derecha-derecha, que también ha habido, claro, pero... Y todo este movimiento que se ve en torno al republicanismo, aunque hemos hablado de un noble republicano... Los ha habido, y no ha sido el único, pero hoy día yo es que creo que es, en primer lugar, innecesario. Quiero decir, a mí no me interesa tanto la forma de Estado, aunque yo soy monárquico, no soy monarcómano, pero sí soy monárquico, y además por convicción. Incluso he escrito cuestiones de por qué. A mí cuando oigo hablar de, bueno, es una cosa sentimental, no, mire usted, no es una cosa sentimental, es una cosa muy práctica desde un punto de vista. Es una ficción jurídica, una construcción política como tantas otras, en la cual los ciudadanos nos ponemos de acuerdo en que haya una persona que esté por encima de las demás. Es una ficción jurídica y política, pero es muy útil, porque permite que los políticos que tenemos, que en general no son de una gran valía ni de un gran nivel, no puedan llegar a la cúspide del Estado nunca. Y a mí eso me parece muy higiénico, porque si no se lo repartirían también. Y claro, además de que cuando oigo a los republicanos de hoy día me divierte mucho, porque cuando les dices, bueno, sí, claro, podría ser presidente de la República un Felipe González, y todos dicen, sí. Digo, o un José María Aznar, y todos dicen, no. Oiga, o sea que lo que usted quiere es otra república sectaria. Es decir, republicanismo hoy día lo creo completamente innecesario. Lo que me interesa es el contenido. ¿Qué república queremos? ¿Cuál es la que quieren? Porque eso es lo que nadie dice. Yo veo banderas republicanas con estrellas rojas. ¿Qué se quiere? ¿Una república soviética? ¿O chavista? No, vamos a ser serios. ¿Cree que la sociedad de hoy en día entiende a la gente que tiene un título nobiliario? ¿Sabe lo que es la nobleza? No, porque piensan que somos unos viva la Virgen. Eso la gente piensa. Tiene un título, es tonta. Es tonta y además es orgullosa. Y además no se puede hablar con ella. Es mentira. Una última cuestión, Alfonso. Se debe de seguir, en tu opinión, pregunto tu opinión personal, ¿se deben de seguir concediendo o aumentando incluso el número de títulos que se pongan en manos de personas que lo merezcan? Yo no veo ningún obstáculo. Es una forma de premiar como otra cualquiera, apreciada, forma parte de la tradición española y ¿por qué no? Yo no creo que se deban dar muchos más, ni tampoco pocos más. Es decir, ¿cuál sería la media hoy día? 3 al año. ¿Por qué no? A quien lo merezca. Sí. Quien destaque. Pero a que lo destaque mucho, porque para destacar algo menos ya hay otro tipo de premios. Ahora, a una persona que verdaderamente ya sea lo que antiguamente se llamaba el español universal, es decir, el gran español conocido, respetado, incluso fuera de España, hacerle marqués, ¿por qué no? Por ejemplo, a Del Bosque. ¿Qué título más bien concedido? Aunque fue criticado en el ámbito nobiliario, en fin, eso de a un entrenador, a alguien que, bueno, es la primera vez que alguien se gana un título, digamos, con el chándal deportivo, pero ¿por qué no? Lo que ha hecho Del Bosque merece ese premio, sin duda ninguna. ¿Qué le gustaría decirle a la gente de a pie que supieran respecto a la nobleza, a lo que supone tener un título nobiliario? Que pienses que somos personas normales, que tenemos la suerte de tener un título, la suerte,
que conlleva sacrificio, pero que no somos más que nadie, ni estamos puestos en un pedestal, no, somos gente normal, que tenemos los mismos problemas que todo el mundo, todo igual.